Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de marzo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales continúan con sesgo alcista en medio de jornada de baja volatilidad e indecisión. Datos de empleo siguen arrojando un panorama mixto, pero que recordemos, como dijo el Facebook, básicamente la desaceleración obedece a lo que sería el tema de clima, pero pues digamos que estos datos mixtos continúan generando esas jornadas de escasa volatilidad y un poquito de indecisión, pero logran alcanzar nuevos máximos. Acciones locales presentaron toma de utilidad por cierre de semana y rally de días previos, aunque la tendencia alcista se mantiene pese al descenso del viernes, simplemente un movimiento de toma de utilidad. Vamos a ver hasta dónde logra extenderse ese movimiento. Datos del viernes, para febrero Estados Unidos creó 175.000 empleos, por encima de los 150.000 esperados por el mercado. La tasa de desempleo sube de 6.6% a 6.7%. Así que se generan empleos, la gente decide volver a buscar empleo y la tasa no mejora. Así que digamos que esto nos deja con la expectativa que el tapering o la mitigación de la política monetaria va a continuar según lo planeado. Y pues no tendremos cambios importantes en la decisión de tasas de la Reserva Federal del día 19 de marzo, así que no habrían cambios significativos. Y crédito consumidor del consumidor de Estados Unidos para enero creció en 13.700 millones por debajo de los 14.000 esperados, pero pues muy cerca y continúa el crecimiento del crédito en esta economía. El 19 tendremos la decisión de tasas de este miércoles. En 8 estaríamos conociendo entonces si continúan la mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal. Y el VIX continúa por debajo de los 16, seguimos entre 16 y 14, no es descartable aumento en el día de hoy, pero continuamos en un mercado que permanece con baja volatilidad a espera de mayores fundamentales. Esta semana iniciamos con pocas noticias en los Estados Unidos. El ruido, la volatilidad viene desde China, ya vamos a hablar por qué, pero no se descarta que haya un leve ascenso de la volatilidad. Miraremos si la corrección puede darse muy fuerte o no, según si pasamos los 16. Si pasamos los 16, los mercados posiblemente traten de tener una mayor volatilidad. Regiones asiáticos afectando los mercados en el día de hoy. Eh, algunos índices de China alcanzando mínimos de varios años, donde retroceden luego que el IPC de China se ubicará por debajo del esperado. El IPC para febrero baja de 2.5 a 2%, por debajo del 2,1 esperado. Recordemos que este descenso en IPC puede estar ligado a una disminución en la demanda. También digamos que hubo en la semana pasada la primera quiebra o el primer default en pago de bonos de una empresa de energía solar. Y el mercado sigue preocupado por ese crecimiento. También las exportaciones cayeron de forma significativa, asustando entonces a los mercados asiáticos, en especial China. El PIB de Japón para el cuarto trimestre también se revisa a la baja de 0,3 a 0,2 en línea con lo estimado, así que el golpe viene con desaceleración económica en China y perspectiva de menor crecimiento en este país, agregando presión sobre los emergentes. No obstante, Europa intenta mantenerse con comportamiento mixto, limitar el impacto desde China con los datos locales. Los emergentes son los más afectados en este movimiento. El índice Centix de confianza del inversionista mejora en marzo de 13.3 a 13.9 puntos. El mercado estaba esperando un ascenso a 14.3 puntos. Y producción industrial italiana sorprende con un crecimiento del 1% en enero por encima del 0,4 esperado y menos 0,8 previo. Así que Europa continúa mostrando señales de mejora, mientras que China continúa con su desaceleración. Mercado local, PREC informa que por ahora no está realizando procesos para listar sus acciones en Nueva York o México, que algunos diarios empezaron a colocar esta información y pues, lo nega porque por ahora no hay ese movimiento, aunque siempre está estudiando lo que sería mayores lugares de inversión y con formas de darle más liquidez a sus acciones. Y EPM se aliaría con compañía energética Minas Gerais para ir por Isagen, aunque de todos modos EPM está muy cerca de ese 25%, pero pues algunos diarios mencionan esta información, no sé si vaya a haber algo de volatilidad en Isagen o no. También mencionan la posibilidad de dos inversionistas extranjeros dentro de los artículos, esto es para el diario La República. Hoy una jornada ausente de fundamentales económicos en los Estados Unidos, no tenemos información, la volatilidad volvería en lo que sería el jueves y viernes, cuando tengamos datos económicos de empleo, confianza del consumidor,
el miércoles, mañana también será una jornada ausente de fundamentales. El miércoles tenemos la variación semanal de inventarios de crudo. Esos son algunos datos de la semana, donde volveríamos el jueves con ventas al por menor y tendríamos el IPP para el día viernes en Estados Unidos. No hay mayor volatilidad en datos económicos durante esta semana. Así que en términos generales los mercados internacionales presentan comportamiento mixto, con presión bajista desde China, pero algo de calma en Europa. Los commodities están retrocediendo, el petróleo está en 101, así que tenemos retroceso de los commodities. Vamos a ver qué tanto el mercado colombiano va a reaccionar a ese movimiento de China. El mercado local podría continuar con proceso de toma de utilidad, luego posible presión desde China a los emergentes. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo, a ver si el mercado logra aguantar el sesgo alcista. Así que vamos con las gráficas. Índice Dow Jones continúa entonces con tendencia alcista. Vamos a ver el 14, el 16,400 hoy como soporte, si logra aguantarlo para romper máximos y avanzar a los 17. Es una pequeña duda que tiene el mercado que proviene desde China. No obstante, el sesgo sigue siendo alcista y no se descarta que los compradores aparezcan tarde o temprano. Así que por ahora vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo en el Dow Jones. En cuanto al IPSA, retrocediendo en línea con la toma de utilidad emergentes hacia los 3.600. Dependerá de los 3.600 si logra aguantar el sesgo alcista o no. Si logra aguantarlo, podrá volver a intentar buscar los 3.800 y solo rompiendo 3.800 cambiaríamos a ruptura del promedio móvil de 200 a una tendencia de más largo plazo alcista. Por ahora, 3.600 el soporte importante para el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con presión a la baja, se acerca a los 15.000, 14.800. Dependerá de esos niveles lograr aguantar el sesgo alcista o no. Y el dólar repuntando levemente en jornadas previas, posiblemente hoy sea algo de sesgo alcista para el dólar también, mientras se mantenga sobre el 2010, 2015, hay probabilidad de volver a buscar 240, 260, tenemos presión desde China y caída en commodities. No obstante, continuamos con el sesgo lateral de mediano plazo como el escenario más probable. Entre jueves y viernes aparecieron algo de compradores, así que mientras mantenga ese 15, existe posibilidad de volver a iniciar un nuevo movimiento alcista. Y WTI, después de rebotar hacia los 103, retrocede un poco con culpa de China. Igual, mientras logre mantener el 100, simplemente es una pequeña corrección para buscar 105, pero China podría limitar un poco el avance de los commodities. Así que si llega a romper por alguna razón el 100, podríamos descender a los 96. Importante, leve presión de corto plazo. Vamos a evaluar los soportes del 100 para el WTI, leve presión bajista de corto plazo. El euro, con algo de pullback, después de fuerte vela alcista, tiene el 1.3830 como soporte. Mientras se mantenga sobre el 3830 puede avanzar a 39.40, 39.80. Si rompe los 38.30 volveríamos a tener presión a la baja hacia los 37.27. El índice Colcap, vamos entonces con nuestro mercado. Vemos cómo está en las gráficas después del movimiento del viernes. Un poco de toma de utilidad, luego llegar a los 1.600, que es una zona de resistencia tanto por zona de congestión como nivel psicológico. Y dependerá entonces de los 1545, 50 la zona de soporte. Si logra aguantar 45.50 puede avanzar a 6.50 próximamente. De lo contrario, la ruptura de los 5.50 lo podría llegar hasta los 516 y colocar un poco en duda la fuerza de la tendencia. Aunque ahí está la zona de promedios móviles de 20 y 40, digamos que lo importante es que aguante de forma rápida para completar la tercera onda de él. Entonces estaríamos teniendo la segunda corrección para la última onda. Si hay un descenso mayor a 1550, podríamos estar perdiendo un poco el sesgo alcista y valoremos futuros movimientos. 1550, 1545 la zona de soporte por ahora para el índice Colcap para los próximos movimientos. Banco Bogotá, mientras logra aguantar el 68, puede avanzar a los 71. Si pierde los 68, volveríamos a 66, 64 como escenario probable. Atentos a los 68 para Bogotá. Bolsa de Valores continúa repuntando, ahora el 20 es el soporte. Si logra aguantar el 20, podría volver incluso hasta 21.40, 21.50 y 22. Esa zona de 21.40, 22 es zona de resistencia dentro de tendencia bajista. Vamos a ver qué pasa en esos niveles. El mercado intentando cambiar un poco de dirección en términos de BBC.
que posiblemente no tenga mucha correlación con el mercado internacional. 20, la zona de soporte para completar el movimiento alcista. La pérdida de los 20, pérdida del sesgo. 5.600 no ha podido pasarlo, solo pasando iríamos hacia la zona de 5.800, 6.000. Parecen vendedores el viernes en Celsius. Y vamos a dejar de nuevo los 5.200. Teníamos un soporte intermedio en el 5.400 la semana pasada, se retira y la volatilidad puede aparecer entre 5.200 y 5.600 por la presencia de esta vela tipo estrella fugaz donde hay presencia de vendedores. Así que mientras esté por debajo de los 5.600 existe la probabilidad de retroceso. 5.200 el que mantiene todavía la posibilidad del lateral para continuar hacia los 5.800, 6.000. Cementos Argos continúa sobre los 9.500. Así que si logra mantener los 9.500, de hecho el movimiento fue de muy bajo volumen, de muy bajo volumen. Así que mientras esté por encima de los 9.500 existe posibilidad de 10. Pero como fue en bajo volumen se puede anular un poco la presión alcista. Si rompe los 9.500 podríamos tener corrección hacia la zona entre 9.200 y 9.000. No obstante, es una corrección a la zona de soporte y volvería a intentar algo de sesgo alcista. Ya rompiendo los 9.000 podríamos perder la fuerza. Importante esos 9.500 como la zona de soporte de corto plazo para un movimiento de corrección más fuerte o no. Si logra aguantarlos podemos avanzar hacia los 10.000. Cemex Latam Holding. Aparecieron vendedores también el viernes, aunque el volumen del viernes fue muy bajo. Muy bajo ese volumen del viernes. Así que si rompe los 16.400 podría avanzar hacia los 17. Mientras logre aguantar, estar por debajo de los 16.400 existe la probabilidad de corrección hacia los 15.000. El soporte más importante para mantener sesgo alcista. Si rompe los 15.000 perderíamos esa fuerza. Importante entonces los 16.400 de 15.000. Canacol. Vamos a modificar el soporte de corto plazo a los 12.900. Si logra aguantar los 12.900 puede continuar con su avance a 13.800, 14 de nuevo. Si pierde los 12.900 podríamos estar teniendo descensos a los 12.000 como siguiente zona de soporte. Recuerden que el pozo era muy pequeño y el movimiento fue bastante fuerte el jueves. Así que el 12 es la zona de soporte. Eso lo llamaríamos una anomalía del mercado, algo como la sobrereacción, que se puede ser parte de lo que sería Behavioral Finance. Continuamos con concreto, que intenta romper con buen volumen y aparecen vendedores. No obstante, hay compradores y vendedores entre esos niveles de precio. Hay compradores. Tenemos lo que es el 1420 como la zona de soporte. Mientras estemos sobre 1420 aún puede volver 1490, 1500. Al llegar a resistencia aparecieron los vendedores, pero importante es el 1420. Si rompe el 420 la corrección podría ser más fuerte hacia los 350. Recuerden que el panorama probable para el día de hoy es algo de continuar con corrección. Estaremos atentos a los soportes de corto plazo, a ver si el mercado vuelve al sesgo alcista o no. Recuerden que Corficol está lateral entre 36.600, 36 como la zona de resistencia y 34 por ahora como la zona de soporte. Continúa entonces ese comportamiento lateral. Hay algo de vendedores en zona de resistencia con buen volumen. Y mientras esté por debajo de este nivel todavía puede volver a 34. El comportamiento lateral como escenario probable para Corficol se mantiene. Ecopetrol también registra algo de toma de utilidad los días anteriores. La zona de soporte el día viernes, perdón, será el 3.530. 3.530 la zona de soporte. Mientras aguante el 3.530 podemos ir hacia los 3.800 y 4.000. 3.530 es la zona de soporte de corto plazo. Vamos a ver qué pasa con ese nivel. De lo contrario podría volver a 3.380, 3.400 e incluso niveles más bajos. Por ahora 3.530 el soporte del movimiento alcista de la semana pasada. Empresa Energía Bogotá también corrige el viernes con bajo volumen. 1.450, 1.440 la zona de soporte. También el mercado está muy correlacionado en la mayoría de activos. Si logra aguantar el 4.50, 4.40 podríamos volver a 5.50. La pérdida de estos niveles sí podría generar descensos más fuertes a 1.400 y poner en duda el movimiento alcista. Construcciones El Cóndor, fuerte salto, ajustándose un poco al tema de utilidades. 1.200, 1.250 sigue siendo la zona de resistencia. Mientras aguante los 1.100 hay espacio para volver hacia esas zonas. Encam, buen volumen el día viernes, un volumen bastante alto. Nos modifica un poco, tenemos el 9.6 que sigue siendo la resistencia más fuerte para iniciar el movimiento alcista
Tenemos el 9 de corto plazo. Si no logra pasar el 9, la presencia de ese volumen podría llevarlo a 7.60. Si logra pasar el 9, anularía la presión bajista, podríamos buscar 9.6 y tarde o temprano nuevos máximos. Buen volumen, el viernes cambiamos niveles a 9 y 7.60 como resistencia y soporte respectivamente. ETB continúa sosteniéndose sobre los 400, esperarán entonces la asamblea para el pago de dividendo y mientras esté ese dividendo posiblemente el 400 siga siendo soporte, 420 y 440 las zonas de resistencia para lo que sería ETB. Éxito, estamos 28 contra 25. Continúa el comportamiento lateral de Éxito con fuerte resistencia en 28. Recordemos que el panorama de crecimiento de utilidades no es positivo para Éxito y el IPC también con ascensos, que no favorece a lo que es de financieras y sector consumo. Así que estamos 28 contra 25, permanece comportamiento lateral. Solo rompiendo 28 podría avanzar hacia los 29.300 como siguiente nivel de resistencia. Escenario probable, comportamiento lateral. Grupo Argos, los 19 serán los responsables de mantener el sesgo alcista hacia los 20.600, 20.500, el promedio móvil de 200. La pérdida de los 19 podría llevarlo de nuevo a 18 y 17 como zonas de soporte. Grupo Aval retrocede también, sigue siendo el 1220 el soporte. Si logra aguantar en el corto plazo puede avanzar hacia los 1300, 1320. 1280, 1320 es la zona que tenemos de resistencia, en lo que sería la figura de continuación de tendencia. Pero si empieza a expresar una fuerza mayor hacia los 180, podríamos perder algo de fuerza, pero el sesgo sigue siendo alcista. 1180 igual es el soporte más importante. Solo rompiendo ese 180 si se anularía completamente por técnicos el sesgo alcista. Grupo Sura entonces corrigiendo hacia zona de soportes. Grupo Sura también evidencia vendedores de bajo volumen el viernes. 36.600 sigue siendo la resistencia. Estamos contra resistencia, ya aparecieron algo de vendedores. El punto es hasta dónde vamos a corregir. Entonces, tenemos el 33.100, perdón. 33.100. Si lo voy a corregir 33.100, puedo avanzar a 35.800. La pérdida de los 33.100 podría generar corrección más fuerte hacia los 32. Y dependerá de ese 32 el sesgo alcista a largo plazo, aunque preferible que se mantuviera sobre los 33.200 para continuar con el movimiento alcista. Recuerden que posiblemente estemos entrando a la tercera onda de Elliott dentro de un rebote técnico de largo plazo. Índice Colcap, recordemos los 15.500 y 15.250 que serían entonces los soportes importantes. ¿Por qué tocamos el Colcap? Porque el retroceso de Fibonacci desde la última caída nos estaría mostrando que la tercera onda de Elliott podría darse, porque hay dos escenarios. Una, corregimos y damos la tercera onda de Elliott hasta los 61.8. Igual, todo ese movimiento sería una simple tendencia intermedia alcista para volver a la presión bajista. Si se rompe con fuerza antes, el mercado tendría un sentimiento bajista adicional. Esos son los escenarios probables para el índice Colcap y en este caso el ETF. Tenemos para lo que es esta acción, esto es ISA, los 8.000. Los 8.000 es el nivel importante. Si hay ruptura de 8.000 podemos ir a 8.500. Mientras tanto seguimos 8.000 contra 7.300 como comportamiento lateral. Si hay ruptura de los 8.000 podemos avanzar a 8.500. De lo contrario, el comportamiento lateral se mantendría con 7.300, 7.400 como la zona de soporte. Especulaciones sobre la venta, interesados. Así que 300, vamos a dejar esto 300 contra 2.900, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, posible un comportamiento lateral en esta zona. Mineros, retrocediendo de los 3.000, vamos a colocar nuevos niveles para mineros, 2.900. Si desciende a 2.900 y aguanta el soporte, Mineros, si logra aguantar el 2.900, puede avanzar a 3.200, 3.400. La pérdida de 2.900 podría generar una presión bajista adicional.
Nutresa también llegando a resistencia en la zona de congestión de los 27 a los 26, también el promedio móvil de 200. El punto es, o serán los 25. Si logra corregir a 25 y analizar, generar nueva presión alcista o romper mínimos, máximos antes de tiempo, podríamos ir a 27. De lo contrario, la pérdida de los 25 podría generar una caída más fuerte hacia los 24, 23, 700. El mercado con un escenario probable de corrección por ahora desde China. 1220, 1180, la zona de soporte vuelve. No se esperaba que tuviera tan poca debilidad para avanzar a 1280, 1320. Pero sigue siendo el 1180 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. La pérdida de los 1180 sí podría anular el sesgo alcista para preferencial aval. Avianca Holding entrando en una fase de triángulo, de figura de continuación, de tendencia, donde la zona de los 4000 será importante para mantener el sesgo alcista. Mientras aguante el 4000, esto puede ser una figura de continuación y solo se confirma con la ruptura de 4400 al alza, pero la ruptura de los 4000 sí podría generar una nueva presión bajista hacia los 3800 para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia toma de utilidad después de estar por fuera de la banda superior de Bollinger. Los 27 quedan como una resistencia muy fuerte y hay espacio para descender a los 25 y 24, 25 200, 24 200, las zonas de soporte. Dependerá de esos niveles si se logra mantener el sesgo alcista de mediano plazo o no. Ruptura de los 24 200 generaría posible descenso hacia los 22 300, 22 800, siguiente nivel de soporte. Aparecen entonces vendedores en preferencial Bancolombia, dejando los 27 como resistencia, 25 200 como la primera zona de soporte, 24 200 como la siguiente. Carvajal Empaques continúa con pérdidas y creo que va a dar dividiendo, bueno, prefiero no hacer comentarios, no tenemos niveles porque no hay liquidez. Preferencial Semargos, 9400. Si logra aguantar los 9400, aún puede volver a 9800, 10.000. La pérdida de los 9400 lo haría llegar de nuevo a 9000 o 8800. 9400 el nivel importante para la preferencial de Semargos. Preferencial de vivienda con muy bajo volumen toma utilidad del mercado, o sea, casi no toman utilidad. 25 lo dejan igual como resistencia fuerte. Vamos a dejar el 24 y el 23 200 como las zonas de soporte. Dependerá de esos 24 o 23 200 mantener el sesgo alcista. El 25 es una resistencia muy fuerte, escenario probable entonces corrección en línea con el mercado. Preferencial Grupo Argo, los 19, el nivel importante, si logra aguantar puede volver a 20, 2400. Si rompe los 19 volveríamos a tener el sesgo bajista como escenario probable. Y preferencial Grupo Sura, 34.000 contra 36. Mientras esté por debajo de los 36, hay un espacio para corregir a 34 o incluso 32.600 como zonas de soporte. Break también, correlacionado con el resto del mercado, igual sigue en tendencia bajista, tiene que romper esos 30.200 para anular el sesgo. Hoy tenemos presión sobre emergentes y sobre el precio del petróleo. Así que si no logra pasar pronto los 30.200, existe la posibilidad de corregir de nuevo a 28.500 como zona de soporte. 28.500 como zona de soporte, siguiente nivel 32.000. Así que posible corrección. En términos generales, entonces, el mercado está en escenario de posible corrección de toma de utilidad que inició el viernes y China podría alentar un poco esa presión sobre los emergentes con descenso en exportaciones y en IPC que hace preocupar sobre el panorama de crecimiento de esta fuerte economía y dependerá de los soportes de corto plazo si se mantiene o no el sesgo. El mercado en Colombia, pasemos a las preguntas. El mercado en Colombia ya descontó la continuidad de la mitigación por la Fed. El mercado por ahora recuerden que está simplemente rebotando, aún tiene espacio para rebotar sin perder la tendencia bajista de largo plazo. El punto acá es que existe la posibilidad de una toma de utilidad dentro de la segunda onda de Elliott. Dependerá de los soportes de corto plazo si el mercado logra moverse de nuevo al alza o no. ¿Qué tan posible es que se extienda la toma de utilidad del viernes por los datos de China y el entorno internacional? Por ahora ese es el escenario más probable. ¿Cómo entender o tiene sentido el alto volumen de Enca el viernes? A veces generan esos altos volúmenes, no necesariamente cambian tendencia en activos de poca liquidez, pero sí nos cambian un poco los niveles. Si no rompe pronto los máximos de la última jornada, la presión de Enca podría volver a ser bajista. El que la mayoría de activos estén por debajo del promedio móvil de 200, ¿qué significado tiene? Que la tendencia a largo plazo continúa siendo bajista.
la tendencia a largo plazo continúa siendo bajista para el mercado. Simplemente hemos rebotado dentro de la tendencia intermedia. Cuando llega la nueva emisión de Bancolombia a la bolsa, ya les estaremos dando más información sobre el particular. El resultado de las elecciones me parece más favorable que desfavorable para el mercado. Estaré muy equivocado. La verdad, por ahora, el mercado no creo que se enfoque mucho en el tema de elecciones. Estará mucho más ajustado para el junio, pero pues por ahora no hay cambios significativos por el resultado de elecciones sobre el comportamiento del mercado. No, creería que afecta mucho más el panorama de China en el corto plazo. Repites el análisis sobre los niveles de Ecopetrol y Bancolombia. Son dos niveles muy importantes, dos activos, así que vale la pena que los revisemos. Mientras llego, ¿cuál es el valor en libros y RPG de Carvajal Empaques? Ya lo revisamos en la página de la Bolsa de Valores. Por ahora vamos con Ecopetrol y Bancolombia, donde Ecopetrol serán los 3.530, la zona de soporte importante, 3.530 el soporte de corto plazo importante, y preferencial Bancolombia a los 27 quedan como una resistencia fuerte, y dependerá de los 25.200, 24.200 los niveles de soporte después del último rally alcista. Si quieren consultar lo que son múltiplos, bueno, hay dos fuentes, vamos a la otra, es más fácil por este lado. La página de la bolsa tiene un archivo en Excel, nos demoramos bastante en encontrarlo, pero si quieren ver PF Carpac, lo buscamos en Bloomberg, Carvajal Empaques. Bueno, vamos a buscar acá Carvajal. PF Carpac. Vamos a ver si nos da algo. Bueno, tocó a la bolsa de valores porque Bloomberg no lo dio. Mercado local, informes bursátiles. Informes bursátiles, vamos a diario. Ahí van a encontrar un zip. En ese zip tenemos un archivo de Excel. En ese Excel, en la página 12, me pasé la página 12, para encontrar la información de valor en libros, precio valor en libros, Tobin, RPG, y sino que deben buscar un día donde Carvajal Empaques haya marcado precio para encontrar entonces esa información. Solo aparecen las que hayan publicado precios, así que deben buscar un día en que Carvajal Empaques haya marcado precio, lo cual sería, ¿qué día sería? El 18 de febrero. Deberían buscar ese informe diario. Bueno, repetir PREC, que lo perdí, 30.100. PREC, vamos con PREC y terminamos entonces con PREC. 28.600, 28.500 lo vamos a dejar como soporte y 30.100, 30.200 como resistencia. Mientras esté por debajo de 30.100, 30.200 la presión sigue siendo bajista. Atentos porque hay alta probabilidad de continuar con el movimiento de corrección. Dependerá de los soportes de corto plazo si ese movimiento se extiende o no. Muy buen día entonces para todos.